Amado hermano, abra por favor su Biblia allí en la carta de Primera de Juan. Carta de Primera de Juan. No sé si es una buena o una mala noticia, pero sabe, hoy terminamos esta carta de Primera de Juan. Hoy concluimos, después de varios meses, yendo por cada versículo, concluimos nuestra carta en Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 al 21. Vamos a cerrar este tiempo, aunque voy a fijarme en los versículos principales también. Quiero animarla a que esté reflexionando en lo que ha aprendido, lo que ha escuchado durante estos meses en la carta de Primera de Juan. Sabe que hoy día, repasando un poco el sermón, leí la carta completa de Primera de Juan. Tomará 15 minutos. Hermano amado, le animo a leer su Biblia. Le animo, hermano amado, hemos estado meses en Primera de Juan. Creo que, queriéndolo o no, probablemente usted escuchó por lo menos en estos meses toda la carta de Primera de Juan leída, más de una vez. Hermano amado, debiéramos tomar más tiempo, pero le animo, hermano. Lea la Biblia, lea un libro completo, lea una carta, lea un capítulo, lea 3 o 4 versículos al día, hermano amado. La palabra del Señor es esencial, importante, base de nuestra fe. Si no conocemos la palabra del Señor, no conocemos lo que creemos. Es así de sencillo, mis amados hermanos. Necesitamos ser capaces de examinar. Al final voy a hacer algunas conclusiones, pero también le voy a preguntar a usted, ¿qué ha aprendido? ¿Qué le queda a usted de Primera de Juan? ¿Qué conclusión puede sacar? ¿Qué ánimo fue a su vida? ¿Hubo algún sermón, alguna parte de esta carta que exhortó, edificó, impactó su vida? Entonces esté pensando en esto. Vamos a leer los 4 versículos que nos corresponden hoy y vamos a orar. Primero vamos a leer verso 18 en adelante. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos tantas gracias en esta mañana por poder abrir su palabra, por tener la libertad, Señor, el privilegio, la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, leída, hablada, extendida, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a tener un corazón sensible, sencillo para escuchar tu palabra, para querer aprender, para ser aconsejados, animados, exhortados. Padre Celestial, yo le ruego su obra en medio nuestro, la obra de su Espíritu Santo, de su palabra santa, Señor, obrando en medio nuestro. Señor, yo te lo ruego, quita de nosotros todo pensamiento religioso, quita de nosotros todo formalismo, Señor, que nos hace insípida tu palabra. Señor, ayúdanos a entendernos como un pueblo que escucha la voz de su Dios. Un Dios que quiere tratar con nuestras vidas, un Dios que quiere transformarnos, un Dios que nos trae por este camino para cambiar nuestros corazones. Señor eterno, te quiero rogar tu dirección, sea tu poder obrando, sea tu autoridad en tu palabra reflejada en esta exhortación. Señor amado, perdona mis pecados, límpianos, Señor, lávanos, haznos instrumentos útiles para tu gloria y para tu alabanza. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermano amado, la palabra del Señor que hemos leído, y esté atento allí, va a comenzar diciendo: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Va a hablar de esto como algo ya sabido. Este sabemos es enfático, está diciendo ya conocemos esto. Quizás lo dice porque a través de la carta lo ha explicado,
que los hijos de Dios no practican el pecado, pero también como un conocimiento cierto, generalizado. Hermanos, hoy en día esto es tergiversado, hoy en día se ha manipulado, hoy en día se dice no es cristiano, pero es que es un poco débil y por eso anda entregado al pecado. La verdad es que la palabra de Dios, Juan va a decir algo tan natural como, hermanos, ya sabemos esto, ya conocemos, esto es un conocimiento cierto. ¿Y qué es lo que sabemos? Que lo que es nacido de Dios no practica el pecado o no hace pecado con constancia. Hermanos, estamos hablando de la práctica del pecado. Lo hemos explicado varias veces a través del transcurso de esta carta. Cada uno de nosotros cae, tiene falencias, vivimos en una naturaleza, en un cuerpo también que nos hace débiles y nos tienta Satanás también y caemos en pecados. Pero el Hijo de Dios, la naturaleza que Dios nos ha dado, no permite que practiquemos el pecado con constancia. Va a decir, sabemos que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Es esencialmente contradictorio que el nacido de Dios practique el pecado. Es contradictorio a la naturaleza de un hijo de Dios la práctica del pecado. Primero, ¿por qué? Por procedencia. Somos hijos no de un hombre pecador, no de un Dios, ¿cierto?, semisanto que a veces peca, que a veces hace cosas malvadas, que a veces se pierde su naturaleza. ¿De quién somos hijos según este pasaje? Los que han creído en Cristo. De Dios. Y del Dios bíblico, del Dios verdadero. Este Dios en la palabra de Él, ¿cómo es? Santo. La revelación ahí en Isaías nos va a decir que es el más santo, santitísimo, ¿cierto? Este santo, santo, santo es como expresar que ya no puede haber más santo que esto. Es esencialmente bueno, es esencialmente misericordioso, es sabio, es puro, es misericordioso. Hermanos, por eso usted nos hace tan bien y es tan enriquecedor conocer la palabra de Dios, porque es allí donde conocemos a nuestro Dios. Y nosotros como hijos de Dios por procedencia no podemos ser diferentes al Padre. He tenido mis hijos y todos son seres humanos. Hasta ahora, ¿cierto? Son todos seres humanos. Todos se parecen a mí o a su madre. Todos tienen características. Son todos de una naturaleza. ¿Cierto? Cuando hablamos de los árboles de la misma manera, un manzano no va a dar peras. ¿Cierto? Y un naranjo no va a dar higos. Por naturaleza, el Hijo de Dios debe tener el carácter de su Dios implantado en sí. Implantado en sí. Por naturaleza podemos conocer, y es tan cierto esto, que el Hijo de Dios genuino no practica el pecado. Y segundo, porque es contradictorio que el Hijo de Dios practique el pecado y que no es posible, es porque ha tenido una transformación. Primero por procedencia, pero segundo también por transformación. El que es hijo de Dios es porque ha nacido de nuevo. Como dijo el Señor Jesús ahí en Juan 3, es necesario nacer de nuevo para entender estas cosas. El que es hijo de Dios, el que es un hijo de Dios, nacido del Espíritu, ha tenido una transformación. Ya no vive en su carne, ya no vive en esclavitud al pecado, ya no vive en esclavitud a Satanás. Ha sido transformado por la obra de Dios. Como leíamos en la escuela dominical, ha sido santificado por la obra del Espíritu, como dice ahí en 1 Pedro capítulo 1. Ha vivido una transformación, hermanos. Si no ha vivido una transformación, no ha sido hijo. Es como pensar que hubiese un ser humano que hubiese nacido de repente nomás y aparecido sobre la tierra. No, nosotros tenemos hoy en vida porque hemos nacido en un momento. Comenzamos a existir. Así el Hijo de Dios ha nacido, ha sido transformado, ha sido cambiado, a su esencia es cambiada. Hermanos, esto no es como, es entender que cuando no teníamos a Cristo, algunos lo ponen como ejemplo esto, y no creo que
lo tome como ofensa, sino entendiendo esto. A un cerdito, ¿cierto?, le va a gustar la basura, le va a gustar revolcarse en el barro, le va a gustar buscar cosas, ¿cierto? No importa el olor que tengan, va a ir, va a comer y todo. Lo que el Señor ha hecho no ha sido lavar ese cerdito y ponerle una cinta. Lo que el Señor ha hecho es tomar ese cerdito y transformarlo en un príncipe, en un hijo suyo, en uno que es parte de su familia, con una naturaleza absolutamente diferente. Ha sido transformado y eso es evidente en la vida del creyente. Hermano, aquel que ha conocido al Señor, que es nacido de Él, ya no es igual. Ya no es igual. Ha sido cambiado desde dentro hacia afuera. Esto es uno de los aspectos más maravillosos del Evangelio que hemos perdido quizás en los últimos años. Hay una transformación profunda, sobrenatural de lo que somos. Esta es la esperanza del Evangelio. Esta es la esperanza de poder decirle a alguien que tú que estás muerto, que entiendes tu podredumbre espiritual, que entiendes tu condición de pecado, tu esclavitud, sabes que en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo, puedes vivir un nuevo nacimiento para la gloria de Dios. Y ya no vivir para servir al pecado, sino que ahora para la gloria de Dios. Esa es una de las mayores esperanzas con las cuales predicamos el Evangelio. Hermano, si no hay cambio, si no hay transformación, no hay hijo. Aquellos que somos hijos del Señor hemos sido transformados y podemos anunciar con esperanza esa transformación disponible para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. El Señor ha cambiado un corazón podrido, un corazón egocéntrico, idólatra, a un corazón que ama a Dios, a un corazón que le sirve, a un corazón que es absolutamente distinto. Hay un cambio por procedencia y hay un cambio por transformación. Hermanos, es así en la palabra del Señor. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La fe genuina practicada en un momento en el pasado, esta fe con la cual dijimos creer en el Señor Jesucristo en el pasado, va a tener consecuencias a través de su vida. Va a tener consecuencias a través de su vida. Si usted nació una vez de nuevo poniendo su fe en el Señor Jesucristo, eso se va a evidenciar en que usted no solo en ese momento dejó de practicar pecados, sino que usted a través de su vida como creyente ha dejado de practicar el pecado. Ya no vive por esas cosas. Una fe genuina, creo que la semana pasada hablaron un poquito de lo que era la fe genuina, se va a evidenciar en eso, hermanos. En que en un momento esa fe puesta en el Señor, puesta en el Evangelio de salvación, va a tener efectos hacia adelante. Aquel que creyó en el Señor no practica hoy en día el pecado. Aquel que creyó una vez en Cristo, hoy en día sigue aborreciendo el pecado y sigue siendo un problema en su vida el pecado y no una parte de su naturaleza. ¿Lo comprende, amado hermano? Es una declaración falsa el decir, hoy en día yo vivo en pecado, estoy dado al mundo, no anhelo la congregación, no anhelo la palabra de Dios, pero soy salvo porque un día puse mi fe. En ninguna manera. Una fe genuina en el pasado tiene efectos continuos hasta el presente. Eso transforma mi vida, transforma mi familia, transforma cómo veo mi trabajo, transforma cómo veo mis estudios, transforma todo lo que soy. Y una fe genuina transforma y perdura mi vida en el tiempo. En este punto, el creyente genuino no practica el pecado. En esta carta se va a citar varias veces, se va a hablar varias veces. Hemos visto a través de la carta que Juan va a decir que el creyente genuino no practica el pecado, no anda en tinieblas, no aborrece a su hermano, que el creyente verdadero debe andar como el Señor Jesús anduvo. Hemos visto a través de la carta una y otra vez esta enseñanza. El creyente genuino quiere honrar al Señor, el creyente genuino anda en la luz, el creyente genuino no puede permanecer en las tinieblas porque hay un cambio de naturaleza. Hermanos amados, este es un punto no específico de aquí, sino que a través de la Escritura se va a desarrollar. Juan está queriendo dar a los creyentes pautas también
para reconocer a los que son verdaderos creyentes de los falsos. Se recuerda que hemos hablado harto de los genuinos, de los que son genuinos creyentes. Juan va a estar dando pautas, características para que el creyente verdadero reconozca a los que son falsos, para que no les presten atención a sus palabras y a las enseñanzas cerradas que estos falsos creyentes estaban introduciendo. Hermanos amados, el saber y el poder ver a los creyentes genuinos, a estos que no practican el pecado, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a guiar con quiénes tener comunión, a quiénes prestar atención, con quiénes ser edificados. Hermanos, es necesario que en esta carta entendamos y podamos ver al fin de esta carta para tener nuestros oídos atentos y estar conscientes de que en este mundo no todo el que dice ser cristiano lo es genuinamente. Se recuerda las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando va a decir: no todo el que me llama Señor, Señor, ¿cierto?, entrará en el reino de los cielos. No todo. El que hizo ciertas cosas, el que anunció quizás a veces su nombre, no todo, sino los que guardan su palabra. Es necesario, para Juan es urgente que el creyente al terminar de leer esta carta sepa que el Hijo de Dios genuino no practica el pecado. ¿Por qué? Porque con los creyentes genuinos vamos a tener comunión, nos vamos a edificar, vamos a escuchar su consejo, nos vamos a animar a la fe, a las buenas obras, vamos a animarnos a la predicación del Evangelio. Por eso, hermano, usted, no solo yo, usted es responsable de poder examinar. Usted es responsable de poder ver con quién va a tener comunión y a quién va a prestar atención. Aquí nos va a dar un segundo punto, ¿cierto? En el mismo versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquellos creyentes genuinos somos guardados por aquel que Dios mismo engendró, aquel que Dios mismo introdujo en la historia, aquel que Dios mismo engendró tanto en el vientre de María y le trajo a nacimiento, a vida, muerte y resurrección. Aquel mismo Señor, aquel que Dios engendró, guarda al creyente, le protege, le cuida de la mano de Satanás, le cuida de sus artimañas, le guarda. Hermanos, un creyente genuino tiene la obra del Señor Jesucristo obrando en su vida y guardándole y llamando la atención, pero también librándole y guardándole de la mano tentadora de Satanás. Y esta es una esperanza para usted como creyente. Aquel que Dios engendró le guarda. Aquel que el Señor mismo engendró le guarda. Hermanos amados, este que nos guarda, el Señor Jesucristo, no hay otro más capacitado para guardarnos de la mano de Satanás. No hay otro más poderoso, no hay otro que por experiencia sepa cómo guardarnos de la mano tentadora de Satanás. Cristo mismo fue tentado allí en el desierto. Recuerda Mateo capítulo 4, Cristo mismo fue tentado por Satanás y venció esa tentación. A través de su vida fue tentado. En Getsemaní probablemente estuvo allí tentando. Aquel Señor Jesús venció a Satanás y a sus demonios y tuvo victoria sobre ellos en la cruz y en su resurrección. Hermanos amados, tenemos esperanza de ser librados de la mano de Satanás, pues este mismo Señor Jesucristo es el que hoy está guardando nuestra vida para librarnos. Cuando hablamos de esto, de ser librados del pecado, pareciera una predicación muy religiosa, ¿cierto? Muy superflua quizás, o algo muy de tiempos pasados, pero la realidad, hermanos, es que usted y yo peleamos con el pecado cada día. Cada día estamos enfrentados a vivir por el orgullo o vivir para la gloria de Dios, vivir honrando, dándole todos los deseos a nuestra carne, o vivir para honrar al Señor en mi vida, en mi cuerpo, para que Cristo habite en mí por la fe y andar por Cristo. Hermanos, esto de hablar del pecado y la lucha con Satanás y sus tentaciones no es algo lejano, es algo que usted vive. ¿Quién le susurra al oído, hermano amado, cuando discute con su esposa, que grite, que usted imponga su posición, que usted haga valer sus derechos, que usted se glorifique a usted mismo? ¿Quién susurra al oído eso? ¿Acaso eso no es pecado? ¿Acaso no es Satanás tentando el mismo que en el huerto del Edén nuestras vidas para glorificarnos a nosotros mismos? Cuando en el trabajo hay algo que ocultar,
No estamos enfrentados allí al pecado, a la falta de integridad. Gracias, hermana. No estamos enfrentados al pecado cuando queremos airarnos con nuestros hijos y gritar y descontrolarnos. No estamos airados como hijos, no estamos tentados a pecar cuando como hijos nos queremos rebelar contra nuestros padres y deshonrarlos, negando así la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos del pecado, no solo piensa en fornicación o sexualidad. Piensa en aquella naturaleza con la que pelea cada día, de que Satanás le susurra al oído y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano amado, la lucha con el pecado y la victoria sobre el pecado debe ser un tema importante en nuestra vida. Hermano, es importante. Lo que la palabra del Señor está diciendo es tan importante porque puede ser en medio de la tentación profunda. Cuando usted dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Cuando usted me dice, pero ¿cómo dejar de pecar? ¿Cómo dejar de caer en lo mismo? ¿Cómo dejar de estar cayendo en prácticas de pecado si esto no es para mí, que soy un hijo de Dios? ¿Sabe qué? Allí la palabra de Cristo resplandece y dice que aquel que Dios engendró me guarda. Y usted dice, gloria a Dios porque Cristo tiene relación conmigo y me guarda de Satanás. Gloria a Cristo porque puedo ir a Él y saber que Él ya venció a Satanás. Saber que Él tiene poder para librarme de sus artimañas. Hermano amado, que Cristo se ilumine en su vida, que Cristo se expanda, que sea más grande, que sea más glorioso. Cuando esté en medio de una tentación profunda y desesperanzado, recuerde que Cristo ya venció y aquel Cristo le guarda a usted y le libra y le cuida de la mano de Satanás. Mire lo que va a decir nuestro texto, es tan hermoso y comparativo. Ve allí donde estamos en 1 de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, y está hablando de Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Y sabe que allí cuando dice que el maligno no le toca, lo que está diciendo no es que no va a tocar su vida. Lo que está diciendo es que Satanás, el maligno, ya no le sujeta, ya no le tiene en su mano. Él ya no le tiene atrapado para que usted haga lo que a él bien le parezca. Efesios capítulo 2 va a decir que aquellos que no han creído en Cristo están bajo el poder del príncipe de las tinieblas, del príncipe del aire, Satanás, el rey de este mundo. Efesios va a decir que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermano amado, usted que está en Cristo está cuidado por Cristo y está libertado de estas garras satánicas que le guiaban a pecar cada día sin descanso y cansaban su alma. Hermano amado, usted tiene una esperanza gloriosa en Cristo en la cual alegrarse, en la cual decir gracias Señor, en la cual cuando está tentado allí de decir sus groserías, de decir pensamientos, de ser gritón, gritona, de caer en la carne, de tener pensamientos fornicarios, de tener pensamientos poco íntegros, cuando usted está allí y está siendo tentado, puede decir, Señor Jesucristo, tú eres glorificado, tú me libras, gracias por estar conmigo, gracias porque tú ya venciste estas cosas. Esta palabra es tan práctica en nuestra vida, de decir que somos guardados por Cristo, estamos tomados por Él, rodeados por Él, como dice el Salmo, ¿cierto? Por delante y por detrás me rodeaste, no puedo bajar, no puedo subir, me has rodeado por completo. Estamos rodeados por Cristo y estamos sueltos de las garras de Satanás, del maligno. Hermano, y no es una caricatura Satanás. Satanás se viste como ángel de luz, Satanás te habla como si fuera un buen consejo al oído, pero es pura perversidad, pecado, egocentrismo y perdición. Hermano amado, esta es una lucha real, fuerte y poderosa. Hay que entender esto, amado hermano. El Señor nos libra. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo estamos cayendo en pecado repetidamente? Cuando casi podemos evidenciar en nosotros la práctica de un pecado. Yo anoté aquí 3 posibles razones. O quizás es un creyente débil, es un creyente niño, que está cayendo por su debilidad en las tretas, en las trampas que Satanás va poniendo alrededor suyo.
y que necesita urgentemente volverse al Señor, a la oración y a la palabra. Y no diga, no, si yo oro, hermano, no. Si usted no toma un tiempo y va a clamar al Señor, hermano, no está haciendo lo que necesita. Separe el tiempo, deje de pensar que ora, deja de pensar que conoce la Biblia. Separe un tiempo y ore, clame a Dios, búsquelo. En oración, en lectura de su palabra, en un tiempo de santificación, porque está cayendo repetidamente, está débil, está siendo golpeado y manoteado en esta batalla. O quizás es un creyente inmaduro que no se da cuenta, que no logra examinar claramente, que cae en cosas como un niño que tropieza y rompe un jarro, no se da cuenta que hizo algo malo y más allá hace otra cosa con torpeza y anda de aquí para allá dando tumbos. Quizás es un creyente inmaduro y necesita crecer, necesita avanzar, necesita entrenar sus sentidos para reconocer estas batallas y estas luchas. O quizás no es un creyente y está aún tomado por Satanás, aún está bajo esclavitud al pecado y practica el pecado con naturalidad, no le duele, no le molesta, se entrega a él con naturalidad. Si aún eso es lo que usted puede ver, aún hoy le digo, Cristo está, Cristo llama a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que crea en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y resurrección, que se vuelva a Él. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Pero si usted ya es creyente y está cayendo en el pecado habitualmente, examine su propia vida, porque sabemos que los hijos de Dios no practican el pecado, no lo practican. En el creyente el pecado es una caída, una derrota, pero no es una condición, pues está libertado, guardado por Cristo mismo y Satanás ya no le sujeta. Miren lo que va a decir 1 Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si estamos en Cristo, ya no estamos en el pecado. Nuestro verso va a seguir diciendo, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Eso lo va a decir allí en el verso 19. Sabemos que somos de Dios. Esto lo tenemos por cierto. Esta es una segunda certeza que va a decir. Primero va a decir, ciertamente, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Segundo, sabemos ciertamente, como algo conocido, que nosotros somos de Dios, que los que hemos creído en Cristo hemos sido salvos por Él y ya no estamos bajo Satanás ni practicamos el pecado. Pero no solo eso, miren la gran bendición. Sabemos que ahora somos de Dios por naturaleza. Hemos nacido de Él, somos parte de su familia, somos parte de su círculo íntimo. Hermanos, esto es un privilegio, esta es una honra que habiendo sido pecadores, enemigos y lejanos de Dios, ahora somos de Él, somos posesión suya. Somos del Señor, estamos en su mano y en la mano del Padre y Él nos protege y nos guarda. Somos ovejas de su rebaño, somos de su pueblo santo, somos de su esposa, somos del Señor. Hermano amado, y esto debe ser un pensamiento en el cual meditar y gozarnos, por lo cual agradecer, algo que tener allí y poder masticarlo y poder decir, Señor, aunque haya pobreza, aunque haya necesidad, aunque hayan conflictos, ¿sabe que me alegra hoy en día? Que soy del Señor. Amén. Y que estoy en su mano, y aunque pase el cielo y la tierra, cuando todo pase yo seguiré siendo del Señor. Hermano amado, en todo tiempo, no solo en tristeza, pero en cada momento, en cada día, mastique esto. Cuando vea derrota en su vida, cuando viva angustia, cuando viva depresión, cuando pase por tiempo de dificultad, recuerde que si ha creído en Cristo, usted es del Señor esencialmente, hijo de Dios, de la naturaleza de Dios, heredero de las glorias de Cristo.
Es del Señor, hermano, que eso anime su corazón. Cuando le roben algo, cuando pierda algo, cuando haya una situación difícil, usted sigue siendo del Señor. Amén. Hermano amado, alegres en eso, goces en el Señor. Mire lo que va a decir Efesios capítulo 2, verso 19. Si quiere puede buscarlo. Efesios capítulo 2, verso 19. Va a decir: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A diferencia de este gozo, a diferencia de esta esperanza, a diferencia de esta tremenda bendición inmerecida por gracia absolutamente, el verso 19 va a continuar diciendo: y el mundo entero está bajo el maligno, o algunos lo traducen bajo el poder del maligno. Todas las personas de este mundo que aún no conocen a Cristo como Salvador están bajo el dominio, el poder, la influencia de Satanás. Sí, hermano, toda persona. Mis familiares inconversos, las personas que tengo como amigos que son del mundo, sus familiares inconversos. Quizás alguno de mis hijos aún no conoce a Cristo. Alguno de sus hijos quizás, hermano, de sus vecinos. Sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y esto es un tema serio, es importante, porque perdemos esta vista, perdemos este entendimiento, nos distraemos con cosas pequeñas del mundo. Es como que este mundo nos pone a trabajar en cosas pequeñas y nos olvidamos que alrededor hay una epidemia. Nos olvidamos que alrededor están sucediendo cosas, nos olvidamos de la catástrofe que está alrededor nuestro. Hermanos, nosotros a veces estamos ocupados en nuestros pequeños proyectos y dejamos de ver cómo en el mundo, la influencia del mundo en una sexualidad desatada, en la corrupción moral, en la pérdida de la integridad, está haciendo desastres en medio de las familias. Usted sabe que quizás mis hijos y los hijos de la generación nuestra no vean y conozcan muy pocas familias como las que usted conoció. Quizás para mis hijos sea algo raro su propia familia, porque todos sus amigos y todos sus conocidos van a tener familias distintas a las que se conocían hasta ahora. Distintas, gobiernos distintos. Quizás usted hasta ahora tenemos esta iglesia, este lugar donde congregarnos, pero quizás nuestros hijos conozcan por pocos años esto, porque la sociedad se va a rebelar contra esto, hermano, contra lo que predicamos. En el mundo hay un desastre con el poder de Satanás obrando en las vidas. Hay un desastre. Es terrible lo que está sucediendo. Son terribles las consecuencias del pecado. Son terribles las consecuencias de la avaricia, de la envidia, del egocentrismo, de la falta de misericordia, del afán, de la ansiedad, de las perversiones sexuales. Hermanos, son terribles estas cosas. Y nosotros estamos concentrados en nuestros pequeños proyectos, en nuestras pequeñas cosas. Hermanos amados, usted tiene el privilegio, la honra, la gloria del Señor de ser un hijo de Dios. Pero este mundo que a veces nos gusta tanto, está bajo el poder del maligno. Es la condición del mundo. Esta condición, ¿qué debe provocar en nosotros? ¿Orgullo de qué? ¿Orgullo de qué? Si éramos algo para que el Señor nos librase, tuvimos algo especial en nosotros para que el Señor nos salvase. Pura gracia de Dios. Amén. Nos debe causar misericordia, nos debe causar constreñirnos, hermano, nos debe causar el volvernos al Señor y rogar que en su misericordia salve, que nos use para predicar el Evangelio, que nos use para enviar misioneros, que ojalá mis hijos y sus hijos salgan a predicar el Evangelio a otras partes. Que el Señor nos use para fortalecer a otros en la fe. Hermanos amados, esta condición del mundo debe traernos a nosotros
una misericordia profunda, conmiseración de este mundo. Nos debe llevar a orar y a compartir el Evangelio con otros, a hablarles de la esperanza de salvación. Vamos a ver ahora una tercera certeza. La primera fue, sabemos que el nacido de Dios no practica el pecado y que Cristo le guarda, creyentes genuinos. Sabemos que somos de Dios, una convicción, una esperanza genuina, una realidad en nuestra vida. Y tercero, vamos a ver, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el poder de conocer al que es verdadero. Un Salvador genuino, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Va a decir el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Aquí lo va a ver como una certeza, no como contando algo, pero sabemos, tenemos la convicción que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo, el verdadero Dios, ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al verdadero Dios, y nos ha asociado a Él por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que podemos conocer al Padre y estar con Él, en relación con Él. Pues Cristo revela al Padre. Cristo es en esencia todo lo que conocemos de Dios. Cristo manifiesta al Padre para nosotros. Cristo, siendo Dios mismo, también manifiesta al Padre para nosotros. Viene y nos muestra todo lo que de Dios podemos conocer. Mira lo que va a decir el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da al Padre. Cristo es todo lo que podemos ver ayer, hoy y siempre. Todo lo que de Dios veremos está en Cristo. Él es la manifestación, Él es quien nos revela al Padre. En Cristo conocemos a Dios. El texto viene diciendo, sabemos, tenemos una convicción de estas cosas. Pero aquí, cuando va a hablar de Cristo, es el que nos ha dado a conocer, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Dios. Y aquí la palabra cambia. Cuando Él dice que Cristo nos ha dado entendimiento para conocer, ahora ya no usa la misma palabra de sabemos, sino que en Cristo podemos conocer íntimamente a Dios. En Cristo podemos conocer profundamente, de una manera relacional, a Dios. Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, ha venido a revelarnos y a acercarnos para entrar en relación con el Padre. No hay otro con esta característica. El único Dios verdadero es a través del Señor Jesucristo. No hay una María que nos acerque hacia Dios. No hay algún Dios creado menor que nos acerque a Dios para conocerlo. No hay un profeta ni un apóstol que nos revele de esta manera a Dios. Solamente Cristo. Solamente Cristo nos da a conocer, nos revela íntimamente y nos relaciona con el Padre. Hermanos amados, necesitamos expandir en nuestra mente la consideración que tenemos de Cristo. Cristo, el verdadero Hijo de Dios, en Él tenemos todo el conocimiento y todo el poder de conocer al Dios verdadero. Por tanto, debemos ser fieles a su revelación, hermanos, y guardarnos de los que son falsos dioses. Sé que he pasado algunos puntos por alto, pero es entendiendo que estamos concluyendo este libro, concluyendo esta carta. Hermanos amados, Cristo es la verdadera revelación de Dios para nosotros, a través de la palabra de Él. Y por tanto, por eso va a terminar con esta exhortación la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Tanto en aquel tiempo como en el día de hoy había multitud de ídolos. Dioses falsos. Dioses que se les llama dioses, pero que no son ninguna realidad, que no tienen ningún poder, que no tienen ninguna trascendencia ni existencia espiritual. Dioses falsos, dioses de mentira,
hechos en mentira, en base a mentiras. Hermanos, y nosotros tenemos en contraposición a Jesucristo, el verdadero, el Hijo de Dios, revelando al Dios verdadero, al cual debemos tomar atención y ser leales y fieles a su revelación, en el cual debemos crecer en el conocimiento de Él, para estar en esta relación íntima con el Padre. Hermano amado, va a terminar este libro con esta exhortación. Hijitos, y aquí muestra un corazón pastoral la palabra del Señor. Hermanos amados, hermanitos, guárdense de los ídolos. No presten atención a cualquiera que se le llame Dios. No presten atención a cualquiera que habla como en nombre de Dios. No presten atención a cualquiera que viene como hablando de Dios, sino examinemos a los que son genuinos. Examinemos a los que tienen relación con la palabra de Dios y con el Hijo de Dios verdadero. Es nuestro deber hoy en día, al igual que hace tanto tiempo, examinar, ser diligentes, ser avisados, hermanos, saber. En ese tiempo Juan le hablaba quizás probablemente a la iglesia en Éfeso, donde habían grandes templos con dioses de piedra, dioses de oro, ¿cierto? A los cuales le dice: guardaos de los ídolos, guardaos de los falsos dioses. Y eso es: cuídense, aléjense, protéjanse de estas falsas enseñanzas. Hoy en día hay ídolos, ciertamente que hay ídolos. Y no piense en India, no piense en China con sus grandes estatuas o con sus templos, ¿cierto? Piense en usted, piense en esta sociedad. ¿Qué ídolos puedo ver? Puedo decirle algunos, entendiendo que un ídolo es un falso Dios. Un ídolo puede ser un Cristo diferente, que soporta mi pecado, que es permisivo. Un Cristo a mi manera, en el cual creo y me afilio y le adoro y le alabo, pero que no es el Cristo bíblico. No es el Cristo que guardaba y que hablaba de la santidad de Dios. No es el Cristo que se airó cuando vio su templo lleno de vendedores y comerciantes. Un Cristo no bíblico. Un Cristo que no glorifica al Padre, sino que me glorifica a mí. Un Cristo distinto, un Cristo pasivo. Un ídolo en nuestras vidas. Un Dios que no existe. Un Dios que no tiene la verdad. ¿Qué puede ser un ídolo? Un Dios diferente, un Dios muerto, que no se relaciona. Digo que creo en Dios, pero en un Dios que no se relaciona conmigo, que no se va a meter en mi vida para decirme qué hacer. Eso es un ídolo, hermano, porque es un Dios que no existe. Es un Dios que en la Biblia no existe. Un Dios que no me va a exhortar nunca, un Dios que nunca va a corregir mis malas actitudes. Ese es un Dios falso. Quítelo de su mente. Ese Dios no existe. Un Dios que quiere que yo me enriquezca, un Dios que quiere que a mí me vaya bien en todo, un Dios que quiere que complacerme a mí mismo. Ese Dios no existe, hermano. Es un ídolo falso que usted se hizo en su mente. Ese es un ídolo. Quémelo, québrelo, rómpalo. Tírelo delante del Señor y empiece a conocer al Dios vivo a través de su palabra. Y un tercer ídolo que le quiero comentar. Este es el más grande que yo conozco. De este está lleno el mundo. Es un yo gigantesco. El ídolo del yo. Aquel a quien le doy adoración, de quien debo cuidar, a quien le doy mi dinero, a quien le doy mi tiempo, a quien respeto por sobre todo, a quien debo cuidar que no pase por situaciones difíciles. Un ídolo del yo. Gigantesco, hermanos. Una podredumbre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Un ídolo del yo que cree que lo que yo siento es lo que dictamina cómo debo vivir. Porque si me siento mal, entonces debo dejar eso. Porque si me siento bien, entonces para allí es donde debo ir. Y este ídolo se revela a través de mis sentimientos. Porque donde me siento atraído, ahí voy, porque pareciera que eso es lo que debo hacer. Un ídolo destructivo que va a engrandecerlo a usted mismo durante este mundo y esta tierra, pero que no tiene ningún fruto en lo adelante. Un ídolo que sus mayores palabras son: haz lo que te parezca bien a ti. Un ídolo que busca la exaltación de los sentimientos. Es que siento esto y por eso hago esto. Es que siento esto otro y por eso ya no hago esto otro.
Es que me siento mal con estas personas, así que por eso ya no me relaciono. Es que aunque él es un mundano y malvado, yo me siento bien con él, así que con él me relaciono. Un ídolo que revela su voluntad a través de los sentimientos. Mire qué importante. Un ídolo del yo. Un ídolo que busca la autoexaltación y la satisfacción a toda costa. No importa los principios que deba quebrar, que deba destruir, que deba pasar por alto. Hermano amado, guárdese de ese ídolo. Líbrese. Desaparezcalo de su vida. Que Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cierto? Y lo que vamos a buscarlo, vamos a Gálatas, por favor. Para que usted sepa que no estoy diciendo palabras mías, ¿cierto? Sino que estoy hablando de lo que es la palabra del Señor. Va a decir, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano amado, sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos no dictaminan lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué dictamina lo que es agradable a Dios, lo que es bueno y lo que es malo, y lo que debo vivir por la fe? La palabra de Dios, hermano, sí, la palabra de Dios. Aunque se sienta triste al hacer lo que es correcto, aunque se sienta disgustado al hacer lo que es correcto, aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque le dé flojera, aunque sea dificultoso, aunque le cueste más esfuerzo, hemos de hacer y honrar a Dios a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué le dejó la carta de Primera de Juan a usted? ¿Qué le dejó a usted? La palabra de Dios aquí en Primera de Juan nos iba a hablar algunos puntos. Hay creyentes genuinos y hay creyentes falsos. Hermanos, usted ya no ignora esto. Ahora es responsable de examinar estas cosas. Es responsable de que cuando alguien le dice, no, yo soy creyente, soy un hijo de Dios, usted examine. Y si es posible, y examine y se da cuenta que no es un hijo de Dios, usted le diga en el amor de Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Lo que tú dices y cómo vives no es de un hijo de Dios. Puedes conocer a Cristo aún, puedes conocerlo, pero no eres un hijo de Dios. Hay un verdadero conocimiento de Dios y hay falsos maestros. Falsos maestros que han salido por el mundo, hermano. Falsos maestros que llenan internet, que llenan la televisión. Falsos maestros que llenan radios, hermanos. Hermanos amados, somos responsables de examinar. Hay un solo Dios verdadero y un solo Hijo de Dios. Hay creyentes genuinos, hay creyentes falsos y debemos examinar la verdad del error. Debemos poder discernir, debemos poder separar, debemos poder estar, como dice Pedro, ¿cierto? Atentos, ¿cierto? Asidos los lomos, ¿cierto? Para poder estar atentos en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hermano amado, ¿qué le dejó a usted? Quisiera que alguno pudiera comentar, no solo del sermón de hoy, de otros tiempos. Vamos a orar para que lo piensen y también quisiera escuchar qué dejó el Señor a usted. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, yo le doy tantas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la carta de Primera de Juan, tan atingente a nuestros tiempos, Señor. Tan reveladora. Tan pura es tu palabra, Señor. Tan santa es tu palabra, Señor, que nos purifica, que nos santifica, que nos ayuda a discernir, que es como limpieza para nuestros ojos, Señor. Nos hace ver el mundo desde un punto de vista correcto. Señor, guíanos, dirígenos, obra en nuestras vidas para que tengamos la valentía y la lealtad de hablar la verdad en amor, entre nosotros, pero también al mundo. Señor amado, ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a ser leales a ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.